Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con estos conceptos de momento angular y sobre todo de momento de fuerzas que habíamos visto por el momento. Si recordáis, veíamos esa condición en la cual teníamos que el momento angular era masa directamente relacionada con la posición y la velocidad, o esto era equivalente a decir que era la posición por la masa y la velocidad, o lo que era lo mismo, la posición por el momento lineal, que esto podríamos decir que era el momento angular. Y por otra parte, teníamos ese concepto de momento de fuerzas, que de nuevo era la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, y llegamos a la conclusión de que esto era equivalente al vector posición con respecto a la fuerza. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar estos conceptos, sobre todo el término de momento de fuerzas, para intentar aplicarlos sobre situaciones de la vida relativamente cotidianas, y vamos a ver cómo el momento de fuerzas nos puede ayudar muchísimo a la hora de resolver estos problemas que, de otra manera, si no los planteásemos así, serían relativamente complejos y, sin embargo, de esta manera son mucho más sencillos. No hablamos complejos sencillos en términos matemáticos, sino que tenemos situaciones en las cuales para resolver en la vida cotidiana podrían ser difíciles o costosas, y aplicando los conceptos del momento de fuerzas pueden ser mucho más sencillos. ¿De acuerdo? El primero de ellos tenemos la siguiente situación, que es básicamente este objeto que se utiliza muchas veces en construcción o en situaciones similares, que se conoce como la barra de uña. Si recordáis, es un objeto que tiene una especie de curva tal que así y luego sube mucho para arriba, como si fuera una especie de pala, entre comillas, y que luego es muy largo y de nuevo vuelve tal que así. ¿De acuerdo? Esto se utiliza, por ejemplo, para levantar objetos, o más que para levantarlos, para saltarlos un poquito del suelo y cosas así. Bueno, entonces, ¿por qué es muy importante el momento de fuerzas en este caso? Pues porque, al igual que el momento lineal hay que medirlo siempre con respecto a un punto, el momento de fuerzas, perdón, el momento lineal no, el momento angular. El momento angular es el que medimos a partir de un punto. El momento de fuerzas también lo tenemos que medir con respecto a un punto. Y en el caso de tener una palanca como la que tenemos aquí, siempre lo medimos con respecto al punto de apoyo. Si recordáis, esto es lo que se conoce como la ley de la palanca. Palanca. Esto ya lo conocemos, pero de nuevo lo vuelvo a repetir. Y en la ley de la palanca básicamente se tiene que cumplir precisamente que el vector posición por el vector fuerza sea constante a lo largo de todo el sistema. ¿De acuerdo? En este caso sería una constante, pero una constante vectorial, porque recordad que estamos trabajando con vectores. También podríamos decir que el módulo de R por F fuese una constante. Esto sí que sería cierto, ¿de acuerdo? O lo que se conoce generalmente como que la fuerza por la distancia tiene que ser constante dentro de la ley de la palanca. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en un balancín. Si yo coloco dos niños en un balancín, los cuales tienen el mismo peso, el balancín se puede equilibrar perfectamente. En el momento en el que uno de ellos tiene más peso, el balancín cae hacia ese lado, y si yo alargo o acorto el balancín, puedo colocar niños más o menos pesados dependiendo de la cantidad de peso y de relación que exista entre las longitudes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, suponed que este trocito de aquí, mide 5 centímetros. Por ejemplo, no suele ser una parte demasiado grande, mientras que este de aquí mide 40 centímetros, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que son perpendiculares, para de esa manera realizar los cálculos de manera mucho más sencilla, ¿vale? Es decir, que aquí tendríamos, por ejemplo, yo voy a dibujar los ejes, en este caso voy a hacer una traslación de los ejes, de tal manera que aquí, en esta zona que voy a pintar de rojo, voy a poner el eje X, y aquí voy a poner el eje Y. Recordad que esto es exactamente lo mismo que darle la vuelta al objeto y simplemente plantearlo.
¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo que conocemos como el vector posición R1, esto sería R1, y esto sería el vector posición R2. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría decir que el vector posición R1 sería esos 40 centímetros en el eje X, es decir, 40, 0, 0, porque en el eje Y y en el eje Z no tengo absolutamente ningún tipo de componente. Y con R2 me ocurre exactamente lo mismo. Yo tendría que serían 5 centímetros en el eje Y, es decir, 0, 5, 0. Estos serían mis dos vectores. Repito, los pongo así para simplificar las operaciones. Yo podría tener básicamente cualquier otra situación en la cual pudiera tener componentes en cualquiera de los tres ejes, pero prefiero hacerlo así para que las operaciones queden más sencillas. Y ahora la pregunta que me hago yo es la siguiente. Si yo ahora ejerzo cierta fuerza aquí hacia abajo, es decir, una fuerza, como podemos ver en el eje Y, negativa, la pregunta es ¿cuánto momento de fuerzas se traslada a esta zona de aquí? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo voy a ejercer una fuerza en el punto 1 que voy a decir que van a ser menos 10 newtons, ¿vale? ¿Por qué menos? Porque va negativa en el eje Y, es decir, que la fuerza sería 0, menos 10, 0. Y mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta en esta zona de aquí? ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la fuerza equivalente dentro de esta zona que se ejerce? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, que lo que tendríamos sería lo siguiente. Si recordáis, el momento de fuerzas tiene que ser constante a lo largo de todo el sistema. Por tanto, lo primero que voy a hacer es calcular el momento M1, el cual será R1 producto vectorial F1. ¿De acuerdo? Esto lo tendríamos tal que así. Y esto recordamos que aplicamos el producto vectorial X, Y, Z, y aquí tendríamos R1 40, 0, 0, estoy trabajando en centímetros, ¿vale? Y la fuerza, hemos dicho que era 0, menos 10, 0. ¿De acuerdo? Por tanto, tendríamos que esto en X sería 0 por 0 menos 0 por menos 10, es decir, 0. Ahora, menos Y, 40 por 0 menos 0 por 0, es decir, 0. Y luego más Z, que vendría determinado por 40 por menos 10 menos 0 por 0, es decir, 40 por menos 10. Es decir, que tendríamos menos 400, en este caso, como estamos trabajando en centímetros por newton, pues sería newton por centímetro, ¿de acuerdo? Y lo tendríamos en el eje Z, ¿de acuerdo? Este sería el momento de fuerzas, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo único que tendríamos es que ese momento de fuerzas se iría hacia el eje Z, que en este caso estaría colocado tal que así, ¿vale? Aquí tendríamos ese eje Z y lo tendríamos yendo en el sentido negativo tal y como lo hayamos planteado, ¿vale? Pero realmente lo importante es que el módulo de el momento de fuerzas sería 400 newton centímetro, ¿de acuerdo? Esta sería la condición que estamos buscando. O si lo quisiéramos poner en unidades del sistema internacional, pues tendríamos 4 newton por metro. Este sería el momento de fuerzas que estaríamos calculando, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se tiene que mantener constante a lo largo de todo el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora para que esto se mantenga constante, junto con este vector, porque este vector también se tiene que mantener constante, vamos a determinar el siguiente caso. Tendríamos el momento M2, donde aquí sería R2 por F2. Y esto sería igual, pues de nuevo, a X, Y y Z. Si nos damos cuenta, para que el momento de fuerzas tenga que volver a salir en el eje Z, tal y como lo hemos planteado aquí, porque el momento total de fuerzas, tanto el módulo como el vector se tiene que mantener constante, la fuerza íntegramente F2 tiene que estar contenida en el eje X, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la única manera que de ese caso F1, F2 y R2 sean totalmente perpendiculares y por tanto puedan generar un momento de fuerzas únicamente perteneciente al eje Z para que replique a este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Pues aquí pondremos 0, 5, 0 y aquí F2, 0, 0. Y ahora vamos a ver cuánto nos da esto.
tendremos en X un término que será simplemente 5 por 0 más 0 por 0, es decir, 0, más I, perdón, menos I, que será 0 por 0 menos 0 por F2, es decir, 0, más Z, tal y como esperábamos que solo tuviesen Z, y tendríamos 0 por 0 menos F2 por 5, es decir, menos F2 por 5. Y esto será igual al momento total. Entonces, ¿qué ocurre? Que como sabemos que el momento se tiene que mantener, es decir, que esto tiene que ser constante, el momento de fuerzas, en este caso, tiene que ser estrictamente constante, pues tendremos que menos 5 veces F2 tendrá que ser igual a menos 400. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ambos casos en el eje Z y por tanto esto lo podemos anular. Y de aquí llegamos a la conclusión a que F2 es igual a 400 entre 5, mejor dicho, menos 400 entre menos 5, es decir, a 80 newtons. ¿De acuerdo? Podemos ver de esta manera que el momento de fuerzas que se ejerce es exactamente el mismo, porque en ambos tenemos ese menos 400, o tendríamos 400 como módulo, o 4 si lo expresamos en el sistema internacional, y en este caso deducimos que la fuerza que nuestra palanca puede hacer en este punto es exactamente de 80 newtons. Si os dais cuenta, aquí ya vamos viendo cuál es una de las muy buenas aplicaciones que tiene el momento de fuerzas. Si os fijáis, yo he realizado una fuerza F1 de 10 newtons y he obtenido el resultado equivalente a una fuerza de 80 newtons. Es decir, que he conseguido multiplicar el efecto de mi fuerza por 8. Esto es lo que conocemos como la ley de la palanca y esa frase tan famosa que se dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Por qué? Porque teóricamente, si fuésemos capaces de construir una palanca de longitud infinita, o lo más cercano a la infinitud posible, podríamos mover prácticamente cualquier cantidad de masa o podríamos ejercer cualquier cantidad de peso con una fuerza completamente ridícula. ¿De acuerdo? Y precisamente para esto, para intentar demostrar esto, vamos a introducir el segundo problema en este caso, que este problema más que cuantitativo va a ser cualitativo. Es una situación totalmente real que se da mucho, por ejemplo, en los hospitales. Si os dais cuenta, cuando vosotros vais a un hospital y veis las puertas de los hospitales, ya sabéis que las puertas normalmente tienen una manivela para poder abrirla. Vosotros accionáis la manivela, en este caso, en este sentido, y la puerta se os abriría, ya fuese hacia adentro o hacia afuera. Pero si os fijáis, cuando vais a un hospital, lo que ocurre es que esa manivela es muchísimo más grande. A veces llega a ser hasta cercana a la mitad de la propia puerta. Y diréis, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Pues vamos a hacernos una idea. Supongamos que la puerta mide 1 metro de ancho, por ejemplo, y tenemos una manivela normal que la longitud R1 de la manivela podría ser 10 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla, por ejemplo, en el eje X. Mientras que tenemos otra manivela, en este caso de un hospital, que sería R2, que serían 50 centímetros también en el eje X. Y en ambos casos yo realizo la misma fuerza. Por ejemplo, ejerzo en F1, ejerzo una fuerza hacia abajo de, por ejemplo, menos 10 newtons en el eje Y. Y en F2 ejerzo también exactamente la misma fuerza, menos 10 newtons en el eje Y. ¿Qué ocurre? Como ya hemos visto antes, esto nos va a dar un momento angular que estaría determinado en el eje menos z, porque tendríamos x por menos y, nos iríamos a menos z, y lo que nos ocurriría sería que el módulo de R1 por F1, o el módulo de M1, que sería el módulo de R1 por F1, sería exactamente ese 10 por menos 10, en términos nominales, es decir, en sistema internacional, sería 100 newtons centímetro o 1 newton centímetro. Sin embargo, en el caso de M2, tendríamos de nuevo R2 por F2, todo con sus vectores, y esto sería, pues, 500 newton centímetro, o lo que es lo mismo, 5 newton centímetro. Es decir, si os fijáis, cuando yo aumento la distancia a la cual calculo el momento de fuerzas, que lógicamente en este caso lo tengo que calcular con respecto al punto de apoyo, cuanto mayor es la distancia, mayor es el momento que yo ejerzo, aunque haga exactamente la misma fuerza. O lo puedo ver al contrario.
Si tengo que hacer mucha menos fuerza o si no puedo hacer tanta fuerza, que ahí es donde reside este caso, puedo ejercer el suficiente momento como para abrir la puerta simplemente con un poquito de fuerza. ¿Esto por qué está pensado? Entre muchos motivos. Pues porque los pacientes del hospital a lo mejor están lo suficientemente débiles como para no poder realizar una fuerza muy grande y de esa manera, si accionan la manivela desde el lado exterior de la misma, pueden abrir la puerta haciendo muy poquita fuerza. Esto ocurría, por ejemplo, también en los volantes de los camiones y de los autobuses antiguos. Hoy en día ya no, porque existen sistemas hidráulicos que facilitan mucho que giren, pero antes los camiones y los autobuses tenían volantes muchísimo más grandes que los coches normales. ¿Por qué? Porque de esa manera el radio de giro era mucho mayor y por tanto conseguían hacer la misma fuerza de giro, o lo que es lo mismo, hacer el mismo momento de fuerzas automáticamente haciendo mucha menos fuerza. ¿Por qué? Porque el radio era mucho mayor. Así que chicos, habéis visto que este concepto de momento de fuerzas es extremadamente útil y se utiliza en un montón de situaciones dentro de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos facilita un montón y nos reduce mucho la fuerza que tenemos que hacer siempre y cuando podamos aumentar la distancia de aplicación. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.